Entonces, hermanos, esta mañana quisiera que me acompañen abriendo sus Biblias en Lucas, capítulo 9. Estamos terminando el capítulo 9 de Lucas. Nuestro hermano Pablo ya nos hablaba un poco al comienzo, al momento de la cena. Y con mucho temor veía que este es uno de los pasajes muy importantes en el Evangelio de Lucas y en la vida de Jesús, porque es de alguna manera la bisagra o la mitad del Evangelio donde Jesús empieza una parte de su ministerio tan importante. Nuestro hermano Jared, así que hoy día voy a hacer preguntas y tenemos algunos premios, hermanos, ¿ya? Así que así es, vamos a estar todos atentos aquí. El Señor nos está bendiciendo con un día caluroso, así que vamos a empezar. Vamos a pedir su dirección primeramente en oración. ¿Me acompañan, hermanos? Señor, mi Dios, te doy gracias por este día, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo oro que tú hables, Señor, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea constriñendo nuestros corazones y dándonos entendimiento, Señor. Quita todo error, Señor, toda falla, cualquier cosa que no sea de tu agrado, cualquier ah, eh, limitación, Señor, lo dejamos en tus manos y que tú seas hablando a nuestros corazones. Prepara el corazón de mis hermanos, Señor, aquí y los que están escuchándote por las redes también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguien recuerda que no sea tanto? ¿Cuándo empezamos a estudiar el libro de Lucas? ¿Qué fecha? ¿Qué domingo? A ver, ¿y a qué mes? ¿Qué mes empezamos a... ¿Quién dijo? ¿Mayo? ¿Quién dijo mayo? Está mal mayo, no es. ¿Quién dijo marzo? Lisi. Amor, ¿puedes darle un fuerte aplauso para Lisi? Nosotros empezamos, Toñito por acá me dijo, empezamos el 6 de marzo, ¿no? Muy bien, el 6 de marzo, hermanos, ahí mi esposa nos va a estar compartiendo los premios. El 6 de marzo empezamos a estudiar el libro de Lucas y, y hasta hoy estamos 26 de junio, ya varios meses por delante. ¿Alguno de ustedes, hermanos, acá presente, ha estado todos los domingos aquí en la iglesia escuchando las prédicas hasta el día de hoy, desde el 6 de marzo? Levante la mano, quisiera saber. ¿Sí, Lalito, seguro? ¿Todos los domingos acá, desde el 6 de marzo? Mm, ya, allá nuestra hermana, ¿sí? ¿Sí, nuestra hermana Edith? Sí, a ver, hermanos, yo confío en que estamos, nuestra hermana Emma también está levantando, yo confío, hermanos, en su corazón, en su sinceridad. A ver, ¿sí? ¿No han faltado ningún domingo? ¿Nadie? Ningún domingo, hermanos. Jorgito Cañán por ahí atrás estaba levantando la mano. ¿Sí? ¿Seguro, Jorgito? No, dicen. Allá, Martín. Martín. Ali acá dice, no vale. No, creo que no ha estado algún domingo, de repente he tenido clases. Seguro. Hermanos, ¿nadie? Ya, que haya faltado solamente un domingo. ¿Dayan? Ya, un fuerte aplauso para Dayan. Muy bien. Ah, todavía tenemos premios. Un domingo, otra persona. Davidcito, ¿qué más? Allá está nuestra hermana Luisa también. Ahí está nuestra hermana Luisa. Nuestra hermana Edith también. Ahí nuestra hermana Edith. Muy bien. ¿Y quién más se levantó por allá? Uno. A ver, nuestra hermana Emma y Davidcito, pero atrás, ¿quién está atrás? Nuestra hermana Ari también. Ya, nos quedamos con un solo premio. Ya, ya se acabaron y vamos para la siguiente pregunta, hermanos. Un fuerte aplauso para las hermanas que solamente han faltado un domingo. Quería usar estos minutos, hermanos, para reconocer, porque el hecho de compartir la palabra de Dios domingo tras domingo de manera sistemática, hablando el mismo libro,
representa para nosotros un mensaje que nuestro hermano Jared nos comentaba desde el primer domingo. El libro de Lucas no se escribió porque Lucas así lo quiso, porque quería ser famoso, porque quería tener un libro a su nombre, sino que él tenía un propósito y la narrativa de Lucas tiene dos temas claves. ¿Alguien me puede decir por lo menos estos dos temas claves que nuestro hermano Jared lo dijo el primer domingo 6 de marzo? ¿Dónde está nuestro hermano Jared? ¿Dónde está? ¿Alguien recuerda? ¿No? Ok. Los dejamos al siguiente premio para el final. Muchas gracias. Este, Hermanos, el plan de Dios sigue en marcha. El plan de Dios sigue en marcha. Y el segundo tema que nos plantea el Evangelio de Lucas es, ¿quién es Jesús para ti? Esta pregunta y este tema del plan de Dios está a lo largo de todo su Evangelio y nosotros lo podemos ver hasta ahora. Y cuando pensamos en el plan de Dios, tal vez no pensamos en cosas específicas como qué trabajo voy a tomar, qué carrera voy a estudiar, con qué persona me voy a casar o cuántos hijos voy a tener. Tal vez no habla de este plan de manera específica en nuestras vidas, sino el plan de salvación que Él ha tenido con nosotros desde el comienzo de la creación, cuando el hombre pecó. Su pecado nos apartó de Dios, nos rompió esta relación que teníamos con Él y nuestro Señor ya tenía un plan para restaurar esta relación. Él quería volver a como era en un comienzo, con una relación de amor, de comunión con Él. Y por eso es que Él puso en marcha su plan, el enviar a su Hijo Jesucristo para que cumpla este propósito, para que muera en esa cruz por nuestros pecados y que resucite al tercer día y que sus discípulos, que los discípulos que vamos a leer ahora y como nosotros, sigamos anunciando este mensaje, hermanos. Así que llegamos, como decía nuestro hermano Pablo hace un momento, a este punto de la historia en Lucas 9, 51 al 62. ¿Me acompañan en la lectura, por favor? Lucas 9, 51 al 62. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiría donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja primero que vaya, entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que primero descienda de los que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver que un discípulo de Cristo debe mostrar decisión, gracia y compromiso para su misión, tal como le hizo su maestro. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Vamos a ver los primeros versículos 51 y 52, que ah, Jesús sigue firme en su misión. Esta frase que utiliza Lucas, cuando se cumplió el tiempo, nos hablaba nuestro hermano Pablo, no lo hace porque suena más bonito o porque es su estilo. Lucas quiere darnos a entender de que todos estos milagros que Jesús venía haciendo, todas estas enseñanzas maravillosas, toda esta expulsión de demonios, sanación, obras que nunca se ha visto antes, todo esto tenía un propósito. No era simplemente simplemente porque se encontró con una persona y quería ayudarle, quería hacerle un milagro puntual y nada más. Nuestro Señor Jesús tenía algo en mente. Y quisiera que me acompañen en sus Biblias, por favor. Vamos a leer en esta primera parte nada más, con la Biblia en mano, Lucas 1:1, desde el primer versículo.
el apóstol dirigiéndose a Teófilo, ¿no? Quien iba a recibir estas palabras, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, cosas que se han cumplido, cosas que han pasado. Más adelante Lucas sigue registrando las palabras de Jesús en el capítulo 4, versículo 21, después que Jesús está leyendo las escrituras en Nazaret, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sigue cumpliéndose, sigue en camino la misión del Señor Jesús. Y en este mismo capítulo 9 que leíamos ya hace algunas semanas, un capítulo largo, el versículo 31, cuando en la transfiguración se le presenta, se ve a Moisés y Elías, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermanos, la palabra de Dios, este libro de Lucas que estamos estudiando, no es para nosotros enseñarnos historias cortas en las que nosotros debemos mejorar nuestra vida, mejorar nuestra moralidad, sino con un propósito, poniéndonos así como Jesús está decidido a cumplirlo. ¿Por qué decimos que está decidido, hermanos? También veíamos esta curiosa frase donde dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Eh, Ahí las traducciones nos ayudan mucho, ¿cierto? A los hermanos que les gusta la NTV, acá está la palabra clave. Iba con, ¿qué dicen los que tienen la NTV? Con determinación, con decisión. Cuando la Biblia dice, hermanos, de que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, significa de que todo lo que él estaba haciendo, cada palabra, cada paso, lo que decía, cómo se veía, todo mostraba que él estaba decidido a cumplir su misión. Hermanos, nuestro Señor sabe lo que hace. Nada de estas obras, nada de lo que pasa está fuera de su control. Él está siempre presente. Él está más cerca que nunca cuando nosotros pensamos que Él no está cerca. Y a Él le ha placido usar a hombres como nosotros. Él dice que envió mensajeros delante del comienzo del versículo 52. Lo pudo haberlo hecho de otra forma, pero así Él quiso hacerlo. Usar hombres pecadores como nosotros para anunciar este mensaje, para salir y compartir esta misión que Jesús tuvo y que logró en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Ah, hermanos, eh, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Ah, ¿Estamos pareciéndonos a Jesús al tener esta determinación de cumplir con su misión? Nos vemos la forma como nos vestimos, la forma como hablamos, la forma en cómo nos comportamos, eh, indica que nosotros estamos decididos a seguir a Cristo, así como Él lo hizo por nosotros. Al Señor nada se le escapaba. Todas las palabras, todas las obras de gracia, las obras las enseñanzas que Él tenía hasta ahora y lo va a seguir teniendo, mostraban que Él tenía un plan en camino, hermanos. Y Él lo estaba cumpliendo con determinación. Él estaba decidido a ir a Jerusalén. ¿Y qué Él esperaba en Jerusalén? Muerte. Vemos un pequeño preámbulo en estos siguientes dos versículos. Me siguen en la lectura. Versículos 52 y 53. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era su aspecto era como de ir a Jerusalén. Nuestro Señor Jesús iba acercándose cada vez más a cumplir su misión. Jerusalén era un punto clave en esta misión, era el centro religioso de la época, era donde todo pasaba allí, donde los escribas, los estudiosos de las leyes más prominentes estaban allí. Era el centro religioso de la época.
Nuestro Señor Jesús se dirigía ahí. ¿Qué le iba a pasar? Bueno, hasta ahorita supuestamente no sabemos, pero ya leyendo la lectura sabemos lo que iba a pasar. Y se encuentra, envía, como les decía en la primera parte, envía a sus mensajeros. Él así lo quiso, así le plació enviar a personas como nosotros a compartir este mensaje. Y nuestro Señor Jesús envía a estos mensajeros a preparar camino. Solamente iba a estar de paso, tal vez no se iba a quedar mucho tiempo, solo tenía que pasar el camino. Y pasa, dice, por la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Seguro muchos de nosotros conocemos cómo era la historia, la relación que tenían los samaritanos con los judíos, ¿cierto? De repente, un breve podemos recordar que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Pensaba una forma de explicarlo, es difícil, ya no tenemos esas riñas. Antes creo que a veces decíamos de Perú con Chile, ¿no? En los partidos. Me parece un poco más con los equipos de fútbol, ¿no? La U y la Alianza, donde no se pueden cruzar las barras, no se pueden ni mirar, ¿no? Donde ya si yo te veo con un polo, si yo te veo con una gorrita, ya para mí eres mi enemigo, ya no te voy a recibir. Y de la misma forma, los samaritanos se llevaban con los judíos, no podían ni verse en pintura. Si tú pasabas por su vecindario, eras persona no grata, de frente, así que había noticias en la pandemia con el alcalde de Moche, ¿no? Que ponía persona no grata a toda persona que le criticaba, y ahí no podías pasar a Moche. De la misma forma, acá también los judíos no podían pasar por Samaria. Y quisiera recordar, no sé, Carmencita, si tienes por ahí el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, lo vamos a ver seguro en un momento, donde si los judíos querían pasar hacia Jerusalén, alguna de sus fiestas importantes religiosas, tenían que pasar por Samaria. Y como los samaritanos no lo recibían, tenían que rodear. Vemos ahí la parte de arriba, anaranjado Galilea, Samaria, y abajo está Judea y ahí Jerusalén. Entonces, si tú quieres dirigirte de norte a sur, de Galilea hacia Jerusalén, tenías que pasar por Samaria. Como no te dejaban pasar, tenías que dar toda la vuelta por acá, por el río Jordán, lo que es ahora Transjordania, o por Cesarea, tenías que darte toditita la vuelta de camino. No había buses, no había Entrafesa, no había nada. Entonces tenías que irte caminando o con algún animal, toda la vuelta que pasaban por ahí. Así que yo pensaba, hermanos, ¿acaso estas personas no habían escuchado quién era Jesús? ¿Acaso estas personas no habían visto que él era un hombre bueno, que hacía milagros a la gente, que sanaba, que restauraba? Tal vez no habían escuchado de él. Los samaritanos lo rechazaron simplemente porque era judío. Y para ser Jesús, a mí me parece un rechazo ingenuo. Pero hermanos, esta es la misión de Jesús. La misión de Jesús se caracteriza por el rechazo. Así que tengo dos preguntas aquí, hermanos. Si eres creyente o si nos estás escuchando desde casa, de repente alguna de las redes, ah, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de los cristianos? ¿Hemos llegado a rechazar a algún cristiano de repente por alguna mala experiencia? Porque tu vecino te ha dicho, no vayas a la iglesia porque ellos solo piden plata. O, no, mira, yo tengo un familiar que va a una iglesia evangélica y que viene y me cuenta todo el chisme de lo que ha pasado ahí. O porque hacemos suposiciones, ¿no? Mira, estos cristianos no toman, no bailan, entonces no se divierten. ¿Y yo para qué quiero eso, no? ¿Para qué quiero una vida sin diversión? Y tenemos estas suposiciones que nos hacen rechazar desde ya el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Ahora, hermano, ah, y, y quisiera que reflexiones si tal vez no eres creyente, si te ha pasado algo de esto, si tienes estos prejuicios con el Señor o con alguno de los cristianos que te dice, no quiero aceptar ese mensaje por esta persona. Te invito a que reflexiones si esto es así y que no seas como estos samaritanos. Ahora,
Si eres creyente, hemos visto en la primera parte de que seguir a la misión, eh, a nuestro Señor Jesús, debe hacerse con determinación. Y si nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús con determinación, con decisión, nos enfrentamos a rechazo, nos enfrentamos a ciertas angustias, a ciertas aflicciones. Nuestra vida demuestra de que hay algo en nosotros que es diferente, que hay algo en nosotros de que hace poner incómodo a nuestros amigos que no son cristianos, los hace reflexionar, los hace pensar, ¿quién es este hombre que no actúa igual? No actúa igual que sus amigos, no actúa igual que las personas que le incitan a hacer, a cometer pecados. De repente a veces vamos a la iglesia, yo recordaba en mi niñez que iba bastante a la iglesia e iba porque la iglesia tenía una canchita de fútbol, yo terminaba la cena, ya estaba con mi pelota ahí rebotando, terminaba la cena y yo me iba a jugar afuera a la canchita y le decía a mis papás, quiero ir a la iglesia porque quería jugar con mis amigos en ese tiempo. De repente estamos siguiendo al Señor no con decisión, sino con algunas motivaciones equivocadas. Estamos haciéndolo por compromiso de que irán mis amigos de la iglesia, o mis papás, o mi familia, o mi esposa, o mi esposo, quiere que escuche del Señor, así que ya vamos a ir a la iglesia. Pero aquí no es así, hermanos. Aquí los discípulos se están enfrentando al rechazo que nuestro Señor Jesús lo anunció. Y más adelante vamos a saber algo de eso, pero yo quisiera, hermanos, de que nosotros reconozcamos que la misión de Jesús, eh, que si nosotros seguimos con determinación la misión de Jesús, nos vamos a encontrar con rechazo, con angustias, con alguien que se está oponiendo a nosotros, que no quiere que sigamos al Señor, que no quiere que le sigamos con determinación, con compromiso, como lo vamos a ver también en un momento. Y ahora, ¿qué hicieron los discípulos con este rechazo? Muy bien, se enfrentaron con sus peores enemigos, los samaritanos. ¿No? Estaban allí, ellos estaban con su polo de Judea, los samaritanos estaban con su polo de Samaria. Dijo, ya aquí nos agarramos. Entonces, estos discípulos eran Jacobo y Juan, nuestros dos hermanos, y dice versículo 54, me acompañan en la lectura. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Interesante, ¿no? ¿Qué les parece esta reacción, hermanos? Bueno, ah, ciertamente en este pasaje vamos a tener muchas aplicaciones. A mí me cuesta pensar en algunas aplicaciones, pero este pasaje ya nos da muchísimas. Quisiera, hermanos, primero anticiparles un poco y otra vez con la Biblia en mano. Eso- as- esta parte vamos a buscar y quisiera que me acompañen bastante con su Biblia. Eh, Jesús no los había dejado a estos discípulos al azar, diciéndoles, mira, tú sígueme y ya tú vas a ver lo que te encuentras. No, nuestro Señor les había anticipado esto ya. Les había dicho lo que iba a pasar. Ahí nada más, capítulo 9, unos versículos más atrás, por favor, volteando su hojita. En el versículo 5 ya les había dicho, bueno, hay ciertos lugares donde no los van a recibir. Ustedes simplemente salgan, sacudan el polvo de sus pies con testimonio contra ellos y váyanse a otra aldea a, a seguir anunciando el mensaje del Señor. Más adelante les había dicho, por si acaso, no se sorprendan de que yo voy a ir a ser entregado. Versículo 22 del mismo capítulo 9. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas. Fíjense, Jesús les está diciendo, mira, las personas más religiosas de la época te van a rechazar. ¿Y qué los samaritanos que ya tienen algo en contra tuya?
Y el mismo capítulo, versículo 24 también les está diciendo que si ellos están siguiendo a Jesús en su misión, ellos también van a tener este cierto tipo de rechazo, cierto tipo de persecución. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y nuestro hermano Víctor, hace unas semanas, o la semana pasada, nos comentaba de que los discípulos eran despistados, ¿no? Víctor nos decía, unos discípulos despistados. Y aquí también vemos a Jacobo y Juan como discípulos despistados. El Señor Jesús ya les había adelantado, ya les había dicho, pero ellos actuaron eh, con una reacción, yo diría, carnal, donde, bueno, era lo normal, ¿no? Alguien te dice algo, lo normal es de que tú respondas, no te quedes callado, que tú puedas, y ahora los discípulos tenían autoridad. El Señor les había dado autoridad de que los demonios se les iban a sujetar, de que iban a sanar. Y ellos estaban no pensando, yo quiero servir, yo quiero ir a servir a estas personas necesitadas, a seguir compartiendo el mensaje del reino de Dios. No, ellos que estaban pensando, en el pasaje anterior, ¿quién era? El mayor. Ellos estaban pensando en que mira, hay otros que están hablando, pero no vienen con nosotros. A estos hay que rechazarlos. Y ahora se están enfrentando a un rechazo, por así, cultural, podríamos decir, y siguen sin entender. Y dicen, bueno, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo soy el mayor, oraré que caiga fuego del cielo y que los consuma. Tal vez estaban pensando en Elías. Vemos un pasaje en Segunda de Reyes 1, si no me equivoco, sí, Segunda de Reyes 1, ya lo podemos leer en casa si desean con mayor detenimiento, donde, bueno, justamente está con el rey de Samaria, envía gente a que vaya con Elías, y Elías ora por fuego y les cae. Le dice, ya, así también pasó antes. Entonces los discípulos piensan, así también yo voy a orar y les va a caer y van a arder en el fondo del Seol y del Averno, como estaban diciendo. Eh, Jesús no actuó así. Jesús no actuó como se suponía que debía actuar, como ellos esperaban, como una reacción natural, una reacción carnal. Él mostró gracia y misericordia. Antes de meditar un poquito en qué significa esto para nosotros, hermanos, yo quisiera que notemos de que así como el mensaje del Evangelio para nosotros es que nuestro Señor mostró gracia, misericordia por nosotros, es cierto también de que el rechazar este mensaje involucra juicio. Y lo vamos a ver la próxima semana con mucho más detalle, creo que a nuestro hermano Eder le toca el mensaje, donde es cierto, Jesús les había advertido, y los 70, en el pasaje de los 70 se va a ver con mayor claridad, pero eh, el rechazo que sufre aquí no es tanto por las palabras del mensaje del reino de Dios o el mensaje de Jesús, es un rechazo porque es judío, porque es cultural, ¿no? Porque simplemente no me cae ese pueblo y yo lo voy a rechazar. El mensaje del que vamos a ver la próxima semana, el rechazo, es a una evidencia clara del mensaje del Evangelio. Es a un mensaje donde viene acompañado con milagros y con obras poderosas. Y a pesar de eso, la gente de estos pueblos lo iba a rechazar. También es importante notar, hermanos, que este juicio, nuestro Señor, a, a lo largo de este evangelio, muestra de que va a ser un juicio futuro, de que Él se va a encargar, de que Él va a venir por segunda vez en su reino y va a juzgar las obras de estas personas. A nosotros no nos toca juzgarlas, a nosotros no nos toca mandar fuego del cielo para que se quemen. Sí nos toca advertirles que hay un juicio más adelante que ellos pueden pasar, pero no es para nosotros mandar fuego del cielo como estos discípulos querían. El Señor sabe lo que hace, hermanos.
el mostrar gracia cuando tenemos rechazo tiene sus frutos. ¿Y qué pasó después? Ustedes pueden imaginar qué pasaría después con estos samaritanos. ¿Qué piensan? El mismo Lucas registra lo que pasó después. En Hechos 8, capítulo 8, versículo 5 en adelante. En esa sección del libro de Hechos, Lucas registra de que el evangelio se expandió desde Jerusalén, Judea, Samaria, estaba llegando a los límites de la tierra. Llegó a Samaria y justamente fue Juan, uno de los discípulos, que fue a predicar el evangelio. Cuando pocos años antes, poco tiempo antes, perdón, había orado para que les caiga fuego, el Señor Jesús le dice, detente, detente. Eh, la Reina Valera registra estos versículos donde dice de que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y vemos que este propósito se cumple tiempo más adelante. El mismo Lucas lo registra con el mismo apóstol Juan, predicando el Evangelio, dándoles esta segunda oportunidad a estos samaritanos ingenuos, porque estos fueron, ¿no?, al rechazar al Señor, y les dio ah, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de conocer y tener una relación con Cristo. Hermanos, nosotros como discípulos del Señor sabemos de que en nuestra misión vamos a encontrar rechazo, pero ante este rechazo debemos mostrar gracia, debemos mostrar compasión por estas personas perdidas. Así que la misión de nuestro Señor Jesús no es fácil, pero Él mostró decisión, Él mostró gracia y esa va a ser la misma forma de seguirle. Y en esta segunda parte, hermanos, muchos me decían en la semana, te toca esta parte. Los que querían seguir a Jesús, versículos 57 al 62. Y bueno, no es un tema nuevo. En todo este capítulo de Lucas, nuestro hermano Pablo nos decía de que si nosotros, ah, como queremos seguir a Jesús, Él nos llama a tener compromiso. Él nos llama a ser discípulos comprometidos. Y vamos a ver algunos detalles adicionales de qué es un discípulo comprometido aquí en estos versículos. Me acompañan en la lectura, hermanos, desde el, eh, desde el versículo 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces hay estos tres personajes, estos tres hombres. Lucas no registra si es hombre o mujer, si es fariseo. Mateo dice que es fariseos, pero Lucas no lo registra, deja abierto. Cualquiera que quiere seguir a Jesús debe tener en cuenta esto. Primero, hermano, en los primeros versículos 57 y 58 vemos que un discípulo comprometido no abraza los placeres de esta vida. Jesús lo pone con un ejemplo eh, muy bonito que tal vez los discípulos conocían bien, diciendo que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Tal vez nosotros no hemos visto algún zorrito o tal vez menos aquí en la ciudad algún nido de ave, algunos que pueden tener la bendición de estar por un parque, tener un jardín, pueden ver que llegan algunos de estos animalitos a su nido. Yo recuerdo por el trabajo algún
que habré visto algún zorrito por ahí en el camino a Piura, en la carretera. Muy pocos, todos están ahí en el desierto, en su guarida. Y de repente no relacionamos mucho, ¿cómo será la guarida de un zorrito? ¿Cómo será? Pero Jesús decía porque ellos conocían bien a estos animales y sabían de que hasta ellos tenían un lugar donde recostar la cabeza. Cristo no tenía hogar. Su misión en la tierra fue clara. Él no titubeó. Él fue con determinación, con compromiso. Él no tenía casa ni hogar. Él siempre estaba en movimiento, yendo de aquí para allá, haciendo milagros, sanando a la gente, predicando el reino de Dios. Él siempre estaba en movimiento y ahora su camino hacia Jerusalén se pondría más difícil, iba a ser más difícil. Justo lo acaban de rechazar en Samaria. Ah, Pensaba un poco en esto, hermanos, y quería anotar algunas cosas. Es cierto que la misión de nuestro Señor Jesús es una misión determinada, eh, y donde a muchos de nosotros nos puede llamar de la misma manera. Algunos nos puede llamar a decir, deja todo lo que tienes, deja el confort de tu casa, de tu trabajo, de donde estés, y sal a predicar el mensaje. Muchos hermanos de aquí han salido a compartir el mensaje del Señor a otros países, a otros pueblos, incluso aquí en el mismo Perú, a la sierra, a la selva. Han salido, han dejado todo, y han ido para allá. Ah, y de repente para algunos de nosotros nos llama el Señor a servirle, a ser sus discípulos aquí en nuestra ciudad, con todo lo que tenemos. El punto aquí, hermanos, es de que no debemos estar con una actitud de abrazar estas cosas terrenales, estas cosas pasajeras. Lucas repite este tema desde antes y a lo largo de ese evangelio. No hagan tesoros en la tierra. Ah, Mateo lo explica mejor en la perla del gran precio, diciendo que un mercader tenía muchos bienes, pero cuando encontró la perla del gran precio, vendió todo lo que tenía para comprarla. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesús, todos los placeres de la vida quedan secundarios. Todas nuestras posesiones o las cosas que podemos tener, debemos ponerlas a los pies de nuestro Señor. Somos extranjeros en esta tierra, nada vamos a llevar. Y hasta lo poco que tenemos, hermanos, debemos ponerlo a los pies de nuestro Señor. No abrazarlos, estar dispuestos a dar, estar dispuestos a compartir todo lo que tenemos y mucho más. A veces nos cuesta y decimos, Señor, que lo haga esta persona que tiene más, que lo haga tal hermano que tiene mucha plata. Y nosotros pensamos que necesitamos que nos den. No, hermanos, este llamado es para todos. Para todos, y más adelante el Señor Jesús lo pone obviamente en el pasaje del joven rico, no el que, cuán difícil es un rico para entrar al reino de los cielos, porque es más probable que pueda abrazar estos placeres de la vida. Y ese es el punto. Y aquí lo está diciendo con ejemplo de las zorras y de los pajaritos. Eh, Hermanos, un discípulo comprometido no abraza los placeres de la vida porque considera de que Cristo es mucho más valioso. Y viene el segundo hombre y Jesús le dice, sígueme. Y el que le responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Quién ha escuchado este pasaje? Todos, ¿no? Ah, Quisiera notar algunas cosas importantes aquí, hermanos. Eh, Luego vamos a hablar que seguramente creo que todos quieren saber. Hermano, ¿pueden ir a un velorio? Cuando me invitan y me dicen, hoy ven aquí, ¿puedo ir? ¿O tengo que responder? No, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ya vamos a llegar ahí, hermano. Ya vamos a llegar. Pero primero quería
hacerles notar algo. Eh, este rito funerario de enterrar a un familiar, especialmente un padre, para los judíos era sumamente importante. Eh, eran una celebración de 3, 4 días con muchas eh, quehaceres, muchas pomposidad, donde tenías que preparar bien a la persona, tenías que, así como, bueno, diría como ahorita, con estos, donde se da tamales, cafecito, y está mucho tiempo ahí. Pero había una práctica que se le conocía como el segundo sepelio, donde, ok, tú le enterrabas a tu familiar, a tu padre en este caso, y después de un año tenías que sacar los restos de este lugar, de esta cueva donde se enterrarlo, y moverlos al lugar de tus antepasados, ¿no? Recordemos muchos que en este tiempo había un solo lugar, una sola tumba donde tenía, creo que, vemos por ejemplo a Abraham, ¿no? Que tenía allí sus antepasados en un solo lugar y todos se iban a enterrar ahí. Esta práctica era común, donde esperabas un año después de haber enterrado a tu familiar para que saques todos sus restos y lo lleves allá. Y, y muchos coinciden de que, bueno, podría ser este el caso. Eh, hay dos problemas aquí, hermanos. Ah, pero no quisiera dejarles con la duda ¿podemos ir a un velorio o no podemos ir, hermano? De una vez quiero que me digas, no quiero escuchar nada más. Eh, es, y es cierto, hermanos, de que nuestro Señor Jesús fue parte de muchos, fue parte incluso de un velorio, por ejemplo, de su amigo Jairo, lo lloró, estuvo comprometido con los deudos de la familia y él también manda a honrar a los padres. Vemos en Mateo capítulo 15, donde dice, oye, no tienes que tener ni pretextos religiosos ni decir, mira, este dinero que tengo es para la ofrenda del Señor. Mientras tu padre se muere de hambre y no tiene que abrigarse y no tiene que comer, no, esta ofrenda yo lo tengo separado para acá. Jesús reprende fuertemente a los fariseos en Mateo 15 de estas prácticas. No hay que poner pretextos religiosos para no honrar a los padres. Si eres un creyente, eres llamado a honrar a tus padres. Pero aquí este hombre tenía dos problemas, hermanos. Así que eh, yo les invito, hermanos, que si nos encontramos con alguna situación así, el Señor les dé sabiduría para decir, aquí no está prohibiendo acompañar a una persona en un velorio, sino este hombre tenía el problema de que no consideraba la misión de Jesús como prioridad. Su padre, probable que no había muerto, y él le dice, espera, Señor Jesús, mi padre no puede estar mayorcito, pero déjame primero el entierro. ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Puede pasar 5 o 10 años sin que su padre se muera, él lo quiere enterrar y, y no sigue al Señor Jesús. Quiere enterrarlo encima, ni siquiera cuidarlo. Puede que probablemente quiera enterrarlo para la herencia. Quiere quedarse con los terrenos y quiere quedarse con los terrenos. Ya, ahora sí voy a seguir al Señor Jesús. Este hombre no consideraba de que el seguir al Señor era lo más importante. No puede haber mayor prioridad que el llamado a seguir a nuestro Señor Jesús. Este hombre no entendía de eso. No entendía cuáles eran las prioridades. Él sentía de que primero lo más importante que seguir al Señor era enterrar a su padre. Probablemente él no entendía quién era con quien estaba hablando. Era el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Y tampoco entendía la urgencia del mensaje del Señor. Fíjense, decía, bueno, todavía que pase bastante tiempo,
y voy a enterrar a mi padre y de ahí te voy a seguir al Señor. Ese hombre no entendía tampoco de que tampoco quería de alguna manera honrar a su padre, porque si hubiera querido honrarlo, hubiera seguido inmediatamente al Señor, hubiera escuchado el mensaje del Evangelio del Reino de Dios y hubiera ido a su padre a decirle, papá, tú necesitas de Cristo, el Mesías está aquí, ya vino por ti, vino a morir en esa cruz. Eso era lo que necesitaba su padre. Eso era lo que necesitaba antes de morir. Por eso el Señor Jesús le dice, deja que los muertos espirituales, ¿no? Normalmente lo conocemos, entierren a sus muertos. Porque ellos pueden enterrarlo. Cualquiera puede enterrarlo, puede velarlo, puede preparar el café, los bocaditos, las empanadas. Cualquiera puede tener todo esta celebración. Pero no cualquiera puede predicar el mensaje del Evangelio. No cualquiera puede anunciarle que el reino de Dios está ahí con él. Por eso es que el Señor Jesús le dice, tú sígueme y anuncia el reino de Dios, porque es lo que necesita tu papá, es lo que necesita todo el mundo, es la urgencia del mensaje que no entendía esta persona. No está mal que nosotros dejemos a algún familiar, de repente, algunos familiares que no conocen al Señor, que tengan todas estas prácticas que honren a sus padres, que les hagan alguna celebración, incluso pues, un velorio en este caso. Pero para nosotros el mensaje sí es urgente y es prioritario. No hay nada más importante que eso. Me gusta mucho el ejemplo de un cirujano. Cuando tú llegas en emergencia al hospital y necesitas que te atiendan inmediatamente, el médico no se pone primero voy a limpiarle sus zapatos, primero voy a pasarle un trapito acá, está cochino. ¿Qué es lo que hace? Rápidamente se cortan la ropa y tienen que operarte o tienen que intervenir inmediatamente. Es lo que necesitas, es lo que necesita la gente. Y Jesús le dice de esta forma a esta persona que quería ser su discípulo. La misión del Señor es prioritaria y es urgente. Y un discípulo comprometido, que el Señor quiere que seas tú y yo, debemos darle esta prioridad y esta urgencia a su mensaje. No hay nada más importante. La última persona ah, refleja también esta enseñanza de urgencia y prioridad de la misión de Jesús. Cuando le dice, te seguiré, Señor, versículo 61, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. También es importante notar, hermanos, de que en la costumbre judía, el despedir no significa, mira, voy, te visito, gracias, todo, chao, nos damos la mano, nos abrazamos y nos vamos. Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en Jueces 19, por ejemplo, donde cuando tú te ibas a despedir de tu familia, involucrabas varios días de retraso. Te abrazabas, te despedías, comías. No, quédate un ratito más, el siguiente día te vas. Y estabas allí, otra vez comías, te abrazabas, venían más familiares, y así retrasabas, y retrasabas, y retrasabas tu viaje. En este pasaje hay mucha relación con Elías y Eliseo. No quería tocar mucho esto para no salirnos de la relación un poco, pero también Elías y Eliseo, Elías le da permiso a Eliseo que se vaya a despedir de sus padres en Primera de Reyes 19. También esta historia muy interesante, también lo puede leer en casa, Primera de Reyes 19, donde Elías le permite a Eliseo que vaya y se despida de sus padres, pero Jesús no quiere demoras. Él sabe que es difícil. Y dice en este ejemplo del arado ah, que el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Eh,
Nosotros, el, este ejemplo al que refiere Jesús muestra a un hombre con su carreta, tal vez con su animal, con su buey, haciendo un arado y necesitas tú ir en línea recta. Necesitas ir en línea recta hacia el otro lado para que puedas sembrar tu semilla. Y así, todo el campo. Si miras para atrás, te desvías a un lado. Puede haber rocas adelante, puede haber un campo malo y te vas por un costado y al final todo queda chueco. Y malograste todo de repente. De esta forma ah, les enseñaba Jesús. Y ahora, hermanos, sé que este tema y el pasaje anterior de la familia, porque Lucas habla mucho de la familia más adelante, dice también lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Por qué está tocando bastante el tema de la familia? Y para nosotros tal vez es un poco sensible. ¿Qué acaso no quiere que entierre a mi padre el Señor? ¿Qué acaso no es importante mis papás? ¿Qué acaso no puedo salir a despedirme siquiera de mi papá, darle un abrazo y despedir al Señor? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la familia para los judíos era lo más importante, era sagrado. Eran como dioses, no podías tocarlos. No podía haber nada más importante. Cuando Jesús habla de que si tú miras para atrás no eres apto para el reino de Dios, podemos pensar que ah, como un soldado, lo más urgente es ir a la guerra, es ir a defender ahí a tu país y a tu familia. No puedes demorar dándole un abrazo, quedándote días de días de días. Sí puedes, perdón, darle un abrazo, despedirte, pero eso es lo que necesita tu familia. Necesita que vayas a la guerra, necesita que estés al frente del campo de batalla. Y ese es el discipulado. Un discípulo comprometido, hermanos, da la prioridad y urgencia a la misión. Am, Finalmente, hermanos, quisiera eh, compartir algo final. Eh, Hay dos factores, creo, por los que nos es difícil mostrar este compromiso con el Señor. Primero, porque no conectamos nuestra fe cristiana con todas las áreas de nuestra vida. Hablábamos de esto un poco con nuestro hermano Jared hace algunos días, de que para nosotros nuestra vida cristiana es de domingo nada más. Venimos, nos sentamos los domingos, soportamos un poquito el sueño, el hambre, y hasta aquí ya, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está diciendo? Ah, y el lunes es otro día ya, mi trabajo es mi trabajo, mi colegio es mi colegio, los estudios en la universidad, mis amigos, mis trabajos tengo que hacer, me tengo que amanecer esta semana, no tengo tiempo para nada más. Y no sabemos qué hacer en nuestras áreas. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere que me comporte yo en mi trabajo? ¿Cómo quiere que me comporte yo con mi familia que no le conoce? No podemos, no logramos conectar nuestra fe cristiana con estas otras áreas. Y esto Jesús les hablaba de la familia a estos hombres porque era lo más importante para ellos. Tal vez alguno de ustedes está pensando, hermano, pero para mí no es problema dejar a mi familia normal, ¿ah? Yo me agarro, me despido y me voy a seguir al Señor, me voy allá. No hay problema, yo no me hago problemas. Ah, ¿y qué tal ah, ¿y qué tal de tu trabajo? ¿Estás dispuesto a dejarlo? Como en segundo lugar, no, no, mucha chamba es chamba, no. Estamos dispuestos a dejar tal vez como la primera parte, los placeres de esta vida, el dinero, las posesiones, las amistades, no, por mis amigos yo sí mato. A mis papás sí los puedo dejar ahí esperando en mi casa, no llego a mi casa 2, 3 días. A mi familia la puedo dejar, pero a mis amigos no. O de repente a nuestra pareja, a nuestra esposa, incluso a nuestra mascota. Y eso es cierto, hermanos, de verdad. Y últimamente está mucho más, a veces, que no está mal tener un animalito, una mascotita, pero a veces le damos tanto cariño que nuestra vida se acaba si ya no lo tenemos.
o, al- o algún, ah, o algún videojuego, alguna computadora, veía mucho, ¿no? A veces se malogra mi computadora, se malogra mi PlayStation, ya mi vida se acaba. Mi carro, no, es mi bebé, mi carro. Si no lo tengo, ese es el problema, hermanos. A eso se refiere Jesús. A eso se refiere en la que un discípulo, Él nos llama a ser discípulos comprometidos y nos llama a darle la prioridad absoluta a Él. Así que para los judíos lo más difícil era su familia, apartar, desprenderse de ellos. Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Hermanos, no desconectemos nuestra vida cristiana de las áreas, de todas las demás áreas de nuestra vida. La misión del Señor Jesús es urgente, es prioritaria. Compartamos. Si tenemos a unos familiares que están en necesidad, que hemos perdido a alguien, ha fallecido, hermano, vaya al velorio. Hábleles de Cristo, hábleles de que hay un cielo, que hay un infierno, de que esa persona necesita escuchar el mensaje de salvación. Vaya, sí, efectivamente, vaya a este velorio. No le diga, muertos, entierra a tus muertos. Mostremos gracia como Jesús mostró, no orando que caiga fuego del cielo. Porque el Señor, dice Pedro, que Él no tarda no tarda, retrasa su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente esperando de que todos se salven. Y segundo, hermanos, ah, antes de pasar al segundo, no quisiera. Hay una encuesta en Estados Unidos, leía un artículo en el que ustedes saben, y algunos ya me han escuchado hablar de esto, algunos de ustedes saben cuál es la razón principal por que las personas se alejan de la iglesia o no vienen a la iglesia, no vienen a Cristo. Una encuesta donde la principal razón es por la vida de los cristianos o el testimonio de los cristianos. Las personas les pasan una encuesta y marcan la vida, la vida, la vida. Porque no podemos conectar con nuestro día a día. Porque somos discípulos decididos y comprometidos solamente los domingos o solamente los sábados. Y esto no quiere el Señor. Él quiere que le demos la prioridad siempre. Y la segunda razón, hermanos, para terminar ya, ¿por qué nos es difícil mostrar este compromiso con el Señor? Es porque no apreciamos la obra de Cristo. No apreciamos lo que Él verdaderamente hizo por nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él sí entregó todo. Él sí soportó los látigos, los clavos, la corona de espinas. Él sí soportó el desprecio, la ira de Dios en esa cruz que debió caer sobre ti y sobre mí. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, con todo pudiera ser que alguno podría morir por el bueno. ¿Pero acaso nosotros somos buenos? No, claro que no. Con todo y a pesar de esto, dice el versículo 8, de que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, a pesar de ser pecadores. La forma en que podemos mostrar mayor compromiso, este compromiso que quiere el Señor Jesús con nosotros, es apreciar más la obra de Cristo. Y no podemos apreciar más la obra de Cristo si no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Cuán pecadores éramos y somos, y cuánto amor ha mostrado Él, cuánta determinación y cuánto compromiso por nosotros. Así que, hermanos, les animo esta mañana a que nosotros anhelemos ser como Jesús, discípulos comprometidos, dándole toda la prioridad, toda la urgencia al mensaje, a la misión del Evangelio que Él nos ha encomendado, porque nuestro Señor Jesús sí mostró determinación, compromiso y gracia por ti y por mí. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra esta mañana.
Gracias, Señor, porque podemos aprender y apreciar, Señor, aún más la obra preciosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no merecíamos nada, a pesar de que te hemos fallado, Señor, tanto, tú aún así viste, Señor, y tuviste tu mirada fija en la meta, en tu propósito, en ir en esa cruz por nosotros, pecadores. Gracias por salvarnos, gracias porque nos tienes paciencia, Señor. Gracias porque a pesar de fallo tras fallo, tú no nos consumes con tu poder como podrías, sino que muestras gracias, Señor. Ayúdanos a mostrar esta gracia también por los perdidos, por las personas que necesitan un mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos comprometidos, como tú lo fuiste, Señor. Ayúdanos a ser discípulos que te den la prioridad, que te den la urgencia, Señor. Nuestra familia necesita este mensaje, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres necesitan el mensaje del Evangelio, Señor, y que ayúdanos a nosotros no solamente a mostrarlo y hablarlo con palabras, Señor, sino a mostrarlo con nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, Señor, permítenos agradarte. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.